Pues, bienvenidos a nuestras conferencias magistrales de ética y bioética en Médica Sur. Ya una tradición. En esta ocasión contaremos con la valiosa presencia del doctor Humberto Nicolini Sánchez, quien nos impartirá la conferencia magistral de neuroética. La bioética aborda diversos temas desde un enfoque ético y científico, como la salud mental, la neurología, neurocirugía, neurofisiología, neuropsiquiatría, entre otras. Médica Sur, con su excelencia médica y calidez humana, no está ajena a las temáticas vinculadas con el cerebro, ya que se involucra en la neurociencia y la neurotecnología para hacer frente a los retos relacionados con la salud de nuestros pacientes. La neuroética es un campo multidisciplinario que vincula la neurociencia y la ética y se centra en los aspectos bioéticos, éticos y morales de la investigación y la práctica en la neurociencia y desde luego la medicina. En esta conferencia se abordarán los temas de qué es la neuroética y por qué es relevante en el campo médico en esta institución como es el Hospital de Médica Sur. Se proporcionarán seguro ejemplos de dilemas éticos específicos relacionados con la neurociencia y la medicina clínica moderna. Los fundamentos de la neuroética nos explicará el impacto que tiene el conocimiento neurocientífico sobre los principios éticos fundamentales, así como la reflexión en la ética de la investigación y el uso de los avances neurocientíficos y la investigación y el uso de los avances neurocientíficos y neurotecnología en la población en diferentes contextos culturales. Se destacará la paradoja de abordar los avances científicos, en especial en la explicación de ciertos aspectos de decisiones morales, la neurociencia de la ética y, por otro lado, los aspectos éticos de la aplicación de los avances de la neurociencia, la ética de la neurociencia, tanto en la investigación como en la práctica médica y en su uso en los juzgados como evidencia parcial. La neuroética tuvo un reconocimiento mundial reciente en San Francisco en el año de 2002, donde se llevó a cabo el primer Congreso Mundial de Neuroética denominado Neuroethics, Mapping the Field, Neuroética, mapeando el cerebro, y fue patrocinado por la Fundación Dana. En México se proyecta la Fundación Misión Brain, liderada por el distinguido neurocirujano mexicano Alfredo Quiñones, como su presidente y jefe del Departamento de Neurocirugía de la Clínica Mayo, así como otras distinguidas personalidades de la medicina, la neurología y la academia, como el actuario Alejandro Ortiz. No omito mencionar la distinción reciente otorgada al doctor Stephen Hauser, neurólogo estudioso de la esclerosis múltiple, profesor del Departamento de Neurología de la Universidad de San Francisco, California, y director del Weill Institute of Neuroscience, como miembro académico honorario de nuestra Academia Nacional de Medicina, destacando su vínculo con México en la bioética y la ética médica desde la Comisión Presidencial entonces de Bioética del presidente Barack Obama. En México, la neuroética es una disciplina con fuerza propia desde una perspectiva clínica que aborda temas relevantes como que afectan a nuestra sociedad, como Alzheimer, Parkinson, trastornos cognitivos, entre otros. La neuroética en México también se desarrolla desde organizaciones académicas y universitarias. Destaca la Universidad Iberoamericana, nuestra máxima casa de estudios. La Asociación Mexicana de Neuroética, y de manera orgullosa, el doctor Humberto Nicolini funge como presidente ejecutivo y el impulso médico-científico de la doctora Karen Herrera. De esta manera, la neuroética en nuestro país se une a los esfuerzos internacionales
de atender, enriquecer y anticipar las implicaciones éticas, legales y sociales generadas por la neurociencia y la neurotecnología, innovadoras y emergentes. Quiero agradecer la valiosa participación del doctor José Humberto Nicolini Sánchez, director del Grupo de Estudios Médicos y Familiares CARRASI, investigador de la Comisión de los Institutos Nacionales de Salud, miembro de la Academia Nacional de Medicina e investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es jefe del Laboratorio de Enfermedades Psiquiátricas y Neurodegenerativas del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Al finalizar la conferencia magistral del doctor Nicolini, daremos lugar a la mesa redonda coordinada por nuestro reconocido y apreciado neurocirujano, el doctor Ramiro del Valle Robles, director de Gamma Knife de Médica Sur, organizador del ya tradicional sexto simposio de neurociencias en Médica Sur y conjuntamente con la Clínica Mayo. Distinguidos académicos y profesionales de la neurología y neurocirugía habrán de participar. En la mesa redonda de nuestra conferencia magistral de hoy nos acompañarán importantes panelistas de nuestra institución, el doctor Javier Avendaño Méndez Padilla, coordinador de neurocirugía, el doctor Alejandro Zavala Reina, jefe de neurofisiología clínica y del Centro de Neurología y Neurocirugía, y la doctora Mariana Espínola Naurille, neuropsiquiatra, que nos orgullece su presencia. Desde luego también agradezco al doctor Octavio González Chón, nuestro director médico, quien ha apoyado el desarrollo de estas conferencias magistrales y en especial a los integrantes del Comité Hospitalario de Bioética de Médica Sur y al equipo de eventos con Liliana García, Nancy Torres, Jonathan Juárez y su equipo de trabajo dirigido por la licenciada Conchalupe Arriaga, y desde luego a Nori Sánchez, que colabora en la Dirección de Ética Médica. Es así que pues quisiera darle cauce y presentarles a ustedes al doctor Nicolini. Pero ahorita es la presentación. Humberto. Pues muchísimas gracias por la presentación al doctor Manuel Ruiz de Chávez y a todas el público y la comunidad de Médica Sur y distinguidos colegas del ámbito de las neurociencias. Y bueno, pues entrando en materia, este término de la neuroética pues se le ha atribuido a William Safire, que fue un ganador del premio Pulitzer, discutiendo algunos aspectos filosóficos sobre la potenciación de algunas de las capacidades del cerebro humano. Sin embargo, pues ha venido, digamos, constituyéndose este terreno como un campo realmente multidisciplinario, pues que aborda preguntas filosóficas, científicas, sobre temas éticos, legales, sociales, culturales, que surgen a partir de las neurociencias, las aplicaciones de las tecnologías de las neurociencias y tecnologías relacionadas, que ha sido un poco la propuesta de la Fundación Dana, que pues han sido como los impulsores de estas reuniones multidisciplinarias, pues particularmente en los Estados Unidos. Sin embargo, a mí una de las definiciones que realmente me atrapó en este terreno y que pues me ha llamado la atención fue cuando vi esto de la ética de la neurociencia, que bueno, pues como que es algo, pues una parte muy relevante, interesante, que a todo mundo
pues se nos hace obvio dado todo el desarrollo de la neurotecnología y cómo vamos a hacer las aplicaciones, pero creo que el otro que más me llama la atención es la neurociencia del pensamiento ético, o sea, entender qué es lo que está pasando en nuestro cerebro cuando pues tenemos todos estos pensamientos sobre las decisiones morales, racionales, si realmente hay libre albedrío, qué pasa con esto, y pues todas las diferentes polémicas que en este sentido se abordan. Los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos han hecho también énfasis, esta publicación que salió el año pasado, de pues los diferentes ámbitos que cruzan y que interrogan aspectos de la neurociencia y pues tratar de entender pues como retomar, ¿no? Así como hubo durante el fin de la presidencia de Barack Obama, que se terminó la década del cerebro, pues retomar un poco todo la aplicación de mucha de la tecnología que se generó y propiciar un mejor entendimiento pues de todas las redes neuronales, de qué manera esto impacta a la cognición, el cómo se pueden encontrar realmente causalidad a nivel de estas redes y la patología de diversas enfermedades y cómo pues las tecnologías nos pueden ayudar a avanzar todavía más el conocimiento neurocientífico. Y desde luego, en ese sentido, pues el regulado o tratar de ver que la aplicación de toda esta tecnología sea bajo pues, los principios generales de un pensamiento ético, donde no hay un mal uso de esta tecnología, que hay una responsabilidad de educar a la población y pues bueno, tratar de hacer foros como pues tratar de animar y hacer partícipe al público, no solo en el ámbito médico, sino en diferentes áreas, disciplinas legales, sociales, pues de la discusión. También pues esto ha traído esta frase, ¿no? De que pues se ha usado ponerle el prefijo neuro a lo que sea, ¿no? Entonces oímos el neuromarketing, el pues cualquier aparato, pensamos que es neuroeficiente, y se ha un poco popularizado, digamos, o tratado de vulgarizar la aplicación del conocimiento científico, tal vez llevándolo a veces a terrenos pues que no tienen mucho fundamento desde ese punto de vista, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay puntos muy relevantes que hay que tener cuidado y un poco en la popularización de eso, bueno, ¿qué tanto podemos llevar a los juzgados a la toma de decisiones legales algunos de estos conocimientos? La parte del consentimiento informado, el libre albedrío y la patología mental, y luego las intervenciones de la neurotecnología, la neuromodulación de la conducta y la neuropotenciación, el hacer todavía mucho más eficientes capacidades cognitivas, pues ha sido algo de lo que se ha estado hablando con frecuencia, y de ahí ha surgido pues todo un movimiento de proteger pues la protección de los datos neurológicos, y hay una serie de propuestas en ese sentido de los neuroderechos. Bueno, parte de un poquito la banalización de este conocimiento, pues ha surgido de compuesto del famoso este cerebro tripartita, ¿no? Que le han llamado el Triumbrain, en donde dividimos hacia el cerebro reptiliano, el cerebro emotivo y la parte racional, ¿no? Que sería una forma como muy simplista y que, bueno, pues todo el mundo
que trabaja sabemos que no funciona así, ¿no? No es que como si cuando funciona una parte del cerebro realmente excluye el funcionamiento del otro y como que si no hubieran neuronas de asociación y que estuvieran haciendo que todo el cerebro trabajara realmente de una manera integral. Y en ese sentido, pues se ha hablado mucho incluso para la parte pues ya de lo legal, pero en otros ámbitos como el económico, de esta propuesta de un ser humano que es como el estándar de oro racional, ¿no? Que desde luego pues es una utopía, el donde, digamos, funcionáramos un poco como pues a los que les gustan las series de ciencia ficción, como el Mr. Spock, ¿no? Que es como un ser completamente racional que no interviene ni la emoción ni los impulsos y toma todas sus decisiones basadas en la razón, y que, por ejemplo, la percepción de algunas emociones, por ejemplo, en el sistema legal, sobre todo americano, como la culpa, pues puede atenuar las sentencias otorgadas en los diferentes juicios, ¿no? La percepción de la culpa. Y eso pues nos lleva a esta percepción moral de lo que es una persona razonable. Y cuando alguien está invadido por la emoción, ¿no? Si alguien, por ejemplo, sobre todo en los casos de violencia doméstica, y que alguien fue víctima de su emoción, como que esto abarcara la parte racional, muchas veces esto puede atenuar las sentencias legales, ¿no? Como si se apoderara esta parte del cerebro de la parte volitiva o racional. También muchos de los aspectos que se han visto de género, o los estereotipos de género, donde muchas líderes, mujeres, han tenido que adoptar actitudes supresoras de aquello que emocionalmente se atribuye al género. Entonces, la primera mujer que ocupó un cargo de jefa de una secretaría en Estados Unidos, Madeleine Albright, Margaret Thatcher, la primera ministra, y bueno, le pongo el ejemplo también de quien pudiera ser la presidenta, que son criticadas y toman posturas muy duras y se vuelven un poco como damas de hierro y que tienen que negar como muchos de los aspectos. Y al revés, ¿no? Como vemos ahora el paradigma de la película que está de moda, que es Barbie, ¿no? Y que cómo se niega todo el otro aspecto de la feminidad y bueno, toda esta lucha que hay de los roles de género. Y por otro lado, es bien sabido que en los casos de violencia doméstica, las mujeres que cometen asesinatos se les dan penas mucho más severas que a los varones que cometen asesinatos, ¿no? Hay esta percepción de que cuando alguien cruza esta barrera, ¿no? Pues son como mucho más malévolas. Otro dato que ha sido muy interesante, que salió publicado en la revista de los Proceedings de la National Academy of Science, fue esto de, volviendo al ser racional, en los jueces, que se hizo, es un estudio muy amplio que se hizo en Israel, en donde el otorgar la libertad condicional disminuía, este es el número de casos que otorgaban libertad condicional, y esto era, bueno, aquí no se ven las rayas punteadas, cuando se acercaba la hora de lunch, bueno, de tomar sus alimentos, ¿no? Entonces los casos de libertad provisional disminuían significativamente conforme pues el juez tenía hambre, ¿no? Y se repetía de forma continua, ¿no? Entonces, pues esto nos empieza a hablar de cómo influyen factores como pues, la hipoglicemia en algo que debería ser completamente racional de el otorgar la libertad provisional
sentenciados, ¿no? Entonces, pues nos habla cómo factores externos pueden influir en esto, ¿no? Incluso hay un término que se ha llamado el realismo afectivo, en donde si podemos recrear determinados escenarios como víctimas muy dolidas o la crueldad de ciertas acciones, una coreografía, esto puede influir de forma muy importante, por ejemplo, en el estereotipo, o sea, en la forma en cómo se llevan los juicios ante un jurado y ante el juez, en generar opiniones negativas ante la persona que está siendo acusada en un juzgado. Y que pues entonces muchos de los abogados se vuelven productores de coreografía y pues mucho de esto en los juicios orales pues es parte de lo que acaba influyendo en la racionalidad de la toma de decisiones legales. Tenemos varios casos también, por ejemplo, fue muy interesante del caso de Estefanía Albertani, que mató a su hermana en Italia, y los abogados hicieron verdaderamente un pequeño estudio clínico en donde mediante estudios de resonancia magnética demostraron que tenía una disminución en el cíngulo anterior y en la amígdala, y consiguieron un grupo control esto por los abogados de casos que no había habido violencia, de gente para demostrar esta morfometría de estas áreas, y gracias a eso consiguió una reducción significativa en la pena. Y ha sido uno de los casos de referencia de donde si hay una disminución morfológica en estas áreas, que constantemente se desea utilizar esto como prueba ante los juzgados. Otro caso muy icónico pues fue el chico que puso la bomba en el maratón de Boston en 2015 y que fue condenado a muerte porque ni el juzgado ni el juez pudieron ver que presentara culpa en el rostro de esta persona. O sea, nadie pudo apreciar culpa y debido a esto lo sentenciaron a muerte, digo, sin negar el acto atroz. Sin embargo, estudios que han surgido posteriores vieron que este chico digo chico porque tenía 21 años, proviene de una educación chechena y que donde parte de la tradición es siempre mostrar un estoicismo muy marcado, y encontraron de que pues dejó una carta antes de morir donde pedía perdón a las víctimas y donde con su tía, bueno, con los familiares cercanos, había tenido episodios de llanto, pero que ante el público siempre mostraba este rostro que es más como la tradición cultural chechena. Entonces, pues ahí se puso en debate pues la apreciación, ¿no?, que tienen de si me hubiera mostrado culpa en el juicio, tal vez le hubieran atenuado la pena y no lo hubieran condenado a la pena de muerte. Un caso contrario fue el de Dominique Sinelli, en donde al revés hizo un teatro, bueno, hizo una demostración de gran culpa y gran arrepentimiento, donde tanto el jurado y el juez y dos expertos en materia de salud mental certificaron que este autor verdaderamente había tenido culpa y se arrepentía, y entonces le atenuaron la pena, salió de prisión y a los pocos meses mató a dos policías y él muere en este enfrentamiento, volviendo a delinquir. Y claro, despidieron a los expertos, ¿no? Y pero pues bueno, hablando un poco que esta apreciación es completamente subjetiva y que tiene, a veces es muy pobre lo que realmente podemos apreciar en ese sentido. Y en esas apreciaciones de forma inmediata,
También otro caso muy importante fue el caso un profesor H. Gates, un profesor de Harvard, que olvidó sus llaves y pues venía después de un vuelo en ropa sport y trataba de subirse a su casa para brincar, pero lo vieron los vecinos en un barrio residencial en Boston y lo arrestaron porque pensaron que era un ladrón, ¿no? Esta estigmatización. En Australia, también este otro caso que es muy interesante, donde una víctima de violación identifica como su violador a Dee Thompson, y lo arrestan a esta persona, y esta persona tenía la coartada que al momento de la violación de la víctima pues, estaba dando una entrevista en televisión que la parte es un experto en los sesgos de la memoria en momentos de trauma. Y este doctor, Thompson, estaba pasando en la televisión en el momento que la víctima estaba siendo violada y fue lo que la víctima recordó y que aparte, bueno, que tenía la coartada que estaba pasando la entrevista al momento que la violaron, más adelante, por prueba de evidencia de ADN, fue exonerado de la culpa, pero en un inicio lo arrestaron. Y la estadística muestra de que en los casos de violación, ¿no? Que muchos de los casos que han sido arrestados por el testimonio de la víctima, el 60% han sido exonerados gracias a la evidencia del ADN, ¿no? Que verdaderamente ha salvado a las personas que han sido culpadas. Y bueno, tenemos este otro caso reciente donde esta mujer, que claro es un caso raro, pero donde había en Australia nuevamente que se le acusó de haber matado a sus hijos por muerte de cuna y que pensaron que era una mamá asesina, ¿no? Porque decían cómo ha matado y tenían 2 casos de la mutación de la calmodulina 2, ¿no? Que es una de las mutaciones que se ha asociado con la muerte de cuna, ¿no? Que, pues bueno, nuevamente la evidencia molecular, que es pues una tecnología, pues nos ayuda en las cortes. Sin embargo, bueno, sabemos que este gran estudio se ha hecho en Dinamarca, en donde pues hay registros muy extensos en la población, hay una mayor datos donde los pacientes que tienen un diagnóstico psiquiátrico llegan a estar dentro de los sistemas judiciales. Y bueno, si en Dinamarca siempre lo tomamos como referencia de civilidad, imagínense en nuestros países, en los países de América Latina, qué tan severo puede ser esto, donde qué tantos pacientes con enfermedad mental están acá. Otro gran tema es el uso de las drogas, ¿no? En donde, y donde se ha cuestionado mucho el libre albedrío. Uno pensaría que la elección del uso de las drogas es una elección completamente voluntaria y libre. Y bueno, pues la doctora Nora Volkow, que ha sido directora, una mexicana, directora del Instituto de Drogas de los Estados Unidos hasta hace poco, pues ha estudiado mucho de los mecanismos que predisponen al abuso de las drogas, donde las genes, la biología y el ambiente pues son fundamentales, y en los estudios que hizo de neuroimagen, aquí en esta tomografía por emisión de positrones, usando raclopride, que es un ligando específico para receptores dopaminérgicos, hizo este experimento que los sujetos que tenían que estaban depletados de forma genética a receptores a dopamina, sobre todo en ganglios basales, y les daba uno a probar metanfetamina y les preguntaba, ¿qué tanto te gustó esta experiencia? Reportaban que les había fascinado esta experiencia. Y los sujetos que genéticamente tenían mayor densidad
de receptores dopaminérgicos y les daban metanfetamina, generalmente reportaban menos satisfacción con el uso de las drogas. Entonces, alguien que trae esta vulnerabilidad, esta deficiencia de receptores dopaminérgicos, pues va a tener una mayor vulnerabilidad al uso de sustancias que alguien que pues viene más protegido con receptores dopaminérgicos. Entonces ya desde ahí pues nos cuestionamos un poco el libre albedrío. Al día de hoy, pues también muchas de las enfermedades mentales se han hecho mapeos extensos del genoma y conocemos pues ya estos grandes tamizajes e incluso se han hecho un índice que le llamamos índice de riesgo poligénico, que es el saber cuántos de estos genes poseemos que nos dan la vulnerabilidad para esto. Y se ha vuelto a estos viejos temas que se retuvieron hace muchos años por la Alemania nazi, por la parte de la eugenesia, y que hizo que pues excluyeran a muchas personas que por su raza tenían menos inteligencia o menos logros educativos. Sin embargo, en los estudios recientes, pues sí se han asociado una gran cantidad de genes que pues contribuyen a la formación de capacidades cognitivas y que, bueno, estos repercuten en logros educativos. Y por otro lado, también en los genes que contribuyen a el cometer actos violentos y el abuso de sustancias, donde vemos que esta asociación es muy importante y en muestras verdaderamente poderosas desde el punto de vista estadístico, más de 1,5 millones de sujetos que han participado. Entonces, por ejemplo, en estas correlaciones, ¿no? Podemos ver que por ejemplo, el terminar la educación universitaria está inversamente correlacionada al portar este tipo de genes, ¿no? El inicio de la actividad sexual a edades más tempranas, el abuso de drogas, el tener un trabajo, y bueno, el cometer actos violentos. En México hemos hecho algunos de estos estudios y pues tratar de ver qué tanto podemos reproducirlo en nuestra propia población. Justo los hemos hecho con la doctora Meina Mora, que dio la plática anterior, y esto de empezar a tratar, no es que haya un gen de la criminalidad o un gen de la patología, sino más bien son grupos de genes que nos permiten distinguir poblaciones más en riesgo de las controles, igual de poblaciones psiquiátricas, ¿no? Y sin embargo, ¿a dónde está llegando esto? ¿Qué tanto esto puede empezar a influir en que se empiece a buscar, que son a veces de las preguntas que nos hacemos futureando, tratando pues de ver el posible mal uso de este tipo de tecnologías en la selección, pues ya no solo en base a currícula, sino en base a constitución genética o para determinados puestos o determinadas posiciones de alto valoración, sí se necesita aparte tener este tipo de valoraciones. E incluso algo que ya está pasando es que en algunas clínicas de fertilización in vitro se están seleccionando embriones en función de la carga genética, haciendo estos estudios de índice de riesgo poligénico, y en función de esta carga genética, pues eliges o no el embrión a implantar. Y bueno, qué tan ético, sobre todo en estas capacidades cognitivas de las cuales pues todavía no, ni siquiera son diagnósticas, ¿no? Pero pues tal vez si preguntan a la población, seleccionaría un embrión que va a tener más posibilidades de terminar su educación universitaria al que va a tener más posibilidades de delinquir o de tener un problema de abuso de sustancias, y cuál me implantaría, ¿no? Y pues es el tipo de preguntas que hoy en día ya son, pues de alguna manera, factibles, ¿no? Aquí simplemente un recuento de los avances que ha habido en el ámbito de la salud mental, ¿no? Desde
pues de clasificaciones, el descubrimiento de enfermedades, el uso de terapias y que, bueno, se han refinado, ¿no? Desde la lobotomía con Egas Moniz y hoy día con las intervenciones muy puntuales que están haciendo, y la formación de estos grandes consorcios que están permitiendo hacer investigación de manera muy importante. Otro gran tema es el suicidio y qué tanto el suicidio realmente es un acto de voluntad con libre albedrío o está dado por la neurobiología. Una de las áreas que se ha venido estudiando, aunque bueno, hay muchísimas zonas, es la corteza prefrontal, sobre todo por la capacidad de toma de decisiones, lo que puede influir en la toma de decisiones. Sin embargo, pues hay muchas zonas del cerebro que se han tratado de estudiar a nivel de neuroimagen, de proteínas, de neurotransmisores. En muchos sitios estamos tratando de hacer bancos de cerebros de personas que han muerto por suicidio y tratar de entender mejor qué está pasando con este fenotipo tan complejo y tan difícil de por qué alguien decide quitarse la vida. Una de las tecnologías es también el estudiar estas células pluripotenciales que se toma tejido muchas veces a partir de la piel, o sea, a veces, por ejemplo, en gente que se ha suicidado en el metro, que es un sitio muy común aquí en la Ciudad de México y no queda tejido cerebral, pero a veces podemos extraer tejido a partir de la piel y se puede reconstituir las células de los fibroblastos, volver las células pluripotenciales y luego reinducirlas a formarse neuronas y tener tejido neuronal de estas personas, o bien el uso de estos organoides, ¿no? Que es la formación de pequeños, la inducción de neuronas a partir de diferentes tejidos y se ha llegado a formar la agrupación de neuronas de hipocampo, de algunas células de corteza cerebral y que pues, nos permite estudiar blancos muy específicos para tratamientos, para estudios celulares, etcétera. Aquí, claro, la cuestión que surgió es que con esos estudios de suicidio estamos retomando células de alguien que ya murió, pero con estas tecnologías, pues volvemos a resucitar, digamos, células de alguien que ya falleció, ¿no? Entonces aquí empieza esta ética pues, de volver a trabajar o hacer un tejido vivo de alguien que ya murió, ¿no? Y que pues nos pone pues toda una serie de cuestionamientos éticos. De por sí es difícil establecer la batalla, esto de la muerte neuronal, y que bueno, seguramente ya se ha hablado y que bueno, no sería el tema, pero que este es un gran tema en sí mismo a tratar, ¿no? Cuando se declara muerta a una persona, y claro que hay una discusión enorme, y ha habido casos muy sonados de personas que digamos, se difiere la declaración de muerte y bueno, pues siguen avanzando, una niña de que siguió avanzando y tuvo pubertad, etcétera, y a base de juicios hasta que se pudo desconectar y que en diferentes tejidos, en varios tejidos, sobre todo en puercos, se han, mediante diferentes tratamientos, se han vuelto a revivir zonas, sobre todo en cerebro, para hacer estudios, ¿no? Y que les digo, pues en humanos, en el área de suicidio, pues ha pasado eso también a nivel celular, ¿no? También las zonas de estimulación, bueno, es todo un gran tema. Aquí la doctora Helen Mayberg, que pues fue una de las primeras que hizo esta estimulación, sobre todo para localizar dónde se podrían hacer neuroestimulación para las zonas de depresión y generar depresión en alguien para luego tratar la depresión y pues todas las diferentes técnicas, ¿no? De dónde actúan los antidepresivos, los antidepresivos dobles, el mismo placebo, la estimulación magnética, la terapia electroconvulsiva, la estimulación
del nervio vago, y pues que nos han dado diferentes áreas, ¿no? El tratamiento con ketamina y pues las cirugías ablativas, como el uso del gamma knife y la estimulación magnética transcraneal, pues que se han popularizado enormemente, y les diría, no solo en el ámbito médico, sino y en el ámbito hospitalario, sino ya lo vemos en que muchas agrupaciones de terapeutas, incluso coaches, ¿no? Están comprando los aparatos de estimulación magnética transcraneal, que si bien tienen resultados alentadores en patologías y que tienen indicaciones pues ya cada vez más consensadas, igual que, bueno, las cirugías específicas como la estimulación con electrodos profundos, ¿no? Que hemos hecho aquí con el doctor Fiacro Jiménez en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, pero la estimulación magnética se ha ido popularizando en estas técnicas de neuropotenciación, y que, pues digamos, antes cuando uno hablaba de neuropotenciación pensaba en tomar terapias de relajación, meditación trascendental. De ahí empezaron a haber una gran cantidad de aplicaciones, ¿no? Que van sobre esto y que han sido muy populares, están muy bien hechas y que ayudan en la parte de salud mental. Y luego ya hay la aparición de estos aparatitos de estimulación eléctrica que los puede uno comprar en Amazon, y desde luego el uso de sustancias psicoactivas y las clínicas, supuestamente clínicas, porque realmente pues tenemos la paradoja que no podemos encontrar algunos medicamentos de psiquiatría, y estas clínicas le venden a uno cualquier cantidad de fármacos, desde LSD, ayahuasca, en fin, alucinógenos, ¿no? Para tratamiento de neuropotenciación y de brindar experiencias, y que si bien si hay investigación al respecto, pues todavía está como muy dudosa toda esta área de la neuropotenciación. Hicimos un estudio hace algunos años de cuáles las preocupaciones que hay en la comunidad médica, y pues la gran mayoría de médicos pues realmente sí piensa en el uso de estas estrategias como la estimulación con electrodos profundos, o la estimulación magnética transcraneal, o la cirugía, la neurocirugía en problemas psiquiátricos, pues con las indicaciones tradicionales, pero al expandirla a gente digamos, no formada en medicina, el uso que se está dando es muchísimo más grande. También si nos vamos al ámbito de la inteligencia artificial, pues tenemos ejemplos de muchísimas áreas donde ya está impactando la inteligencia artificial en la inducción del marketing, de las compras, que es algo muy conocido, en la parte del escándalo que hubo en la inducción del voto, ¿no? Con Cambridge Analytica, en la clonación de identidades, en la simulación de la voz, pero también en la parte de compañía, ¿no? Hoy día se está usando mucho la Alexa en gentes para lidiar con problemas de soledad, en la parte incluso hay algunas estrategias de usar psicoterapias breves mediante estos dispositivos de inteligencia artificial. Y claro, también hay la contraparte, ¿no? De qué tanto están sustrayendo datos personales con el chat GPT. En algunas revistas ponen que en el agradecimiento de los autores ya uno indique que este artículo se hizo con la ayuda de chat GPT, ¿no? Les debo decir que parte de la charla del día de hoy yo me ayudé con chat GPT para orientarla, ¿no? O sea, ya es parte de la medicina, y hay muchos datos de estas técnicas que son, que generan toda información incorrecta, ¿no? Como esta persona que demandó a chat GPT porque tomó decisiones en una posición de poder que eran erróneas por información errónea. El uso de la inteligencia artificial en neuroimagen y en la interpretación de neuroimágenes, pues ha sido una de las áreas que se ha puesto
como que va a ser una de las campos donde más pronto se va a implementar en la medicina. La alimentación que podemos tener en comparación con un radiólogo pues es enorme, ¿no? Y pues todos han hablado del el Neurolink, que es el diseño este que tiene Elon Musk de un estimulador interno. Lo que pasa en las industrias es que hay poco publicado y, y todo muy bien montado en la parte empresarial, pero propone, bueno, grandes ventajas. Es un chip el tamaño que tiene de estimulación es muy pequeño y digamos, la incisión es muy pequeña la que se puede hacer, pero sin embargo, les digo, es muy poco lo que se ha publicado y mucho lo que se ha publicitado. Sin embargo, en el mes de mayo salió esta publicación de que se podía hacer una reconstrucción semántica en base a un diseño complejo de una secuenciación de imágenes de resonancia magnética funcional con un algoritmo de reconocimiento de palabras y, bueno, palabras, frases y demás, que podría decodificar el lenguaje con la persona, solo pensarlo, ver las áreas cerebrales que se estimulaban y entonces adivinar un poco el pensamiento, ¿no? Y es un estudio que salió en Nature Neuroscience y que bastante bien documentado y que ha causado pues mucho alerta, incluso en CNN la semana pasada, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, el doctor González, hizo un llamado a que se tenía que formar un task force para hablar del uso de la inteligencia artificial en cuanto a la lectura del pensamiento, gracias a pues que este primer estudio pues demostró ya con datos que se puede hacer. Digo, claro, todo está muy temprano y no es como que vamos a entrar en un aeropuerto y nos van a leer lo que estamos pensando, pero digamos, ya hay una cierta factibilidad de esto. Y luego, pues el problema que tenemos países que somos consumidores de tecnología y que realmente la producción de la misma es muy, muy pobre y que pues de alguna manera que tenemos que tener un posicionamiento en relación a pues la privacidad de los datos, el conocer este tipo de información, el proteger a la infancia, el qué tipo de algoritmos se pueden usar. Y como les digo, de ahí ha surgido pues este movimiento de los neuroderechos, que pues lo que proponen es el derecho a la identidad personal, al libre albedrío, a la privacidad mental, al acceso equitativo a la potenciación cerebral y a los sesgos algorítmicos, y que hay varios grupos de investigación pues que se trata de promover que empiece a haber esta reflexión y no como un freno o como una inhibición de la investigación en este campo, pero sí como algo que tiene que empezar a haber un grupo de científicos que trate de tener un contrapeso en esto, ¿no? Entonces, pues como ven, es un campo muy amplio que nos da, pues más que respuestas, creo que nos pone muchísimas preguntas y que, pues, es la idea de generar este grupo de debate. Y bueno, con esto concluyo y pues adelante con la mesa de discusión. Pues no sé si quisieran los quienes nos acompañan en esta reunión hacer algunas preguntas. En la mesa redonda que coordina el doctor Ramiro del Valle, daremos respuesta si no hay inconveniente. Y desde luego, nuevamente para mí es un agrado presentar al doctor Ramiro del Valle Robles, y a quien pues he conocido aquí desde pues los años que fuera pionero de la neurocirugía y del diagnóstico Médica Sur, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara con especialidad en neurocirugía del Centro Médico Nacional. Y alguien me está cambiando
académico titular de la Academia Mexicana de Cirugía, profesor del curso de Introducción a la Radiocirugía Gamma Knife y posgrado de alta especialidad en cirugía de columna vertebral. Y desde luego, pues tiene una gran participación como sinodal en el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica, pionero en México de la neurocirugía estereotáctica y guiada por tomografía, endoscopía cerebral y radiocirugía con Gamma Knife. Y por otro lado, bueno, pues tiene y pertenece a un número muy amplio de nuestras academias y asociaciones de profesionales en neurocirugía. Yo quisiera pues dejarle al doctor Ramiro del Valle que presentara a nuestros distinguidos panelistas y tomara pues la conducción de la mesa redonda. Muchísimas gracias, doctor Manuel Ruiz de Chávez, por esta amable invitación y gran oportunidad de compartir con estos compañeros panelistas, expertos. Primeramente, menciono a nuestro colega neurocirujano, el doctor Javier Avendaño Méndez Padilla, médico cirujano egresado de la UNAM, con especialidad en neurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, con posgrado en el Hospital Johns Hopkins en Maryland, Estados Unidos, adscrito en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía como subdirector de enseñanza y profesor titular de neurooncología y profesor asociado de cirugía de columna en el mismo instituto hasta el 2019. Profesor adjunto en el curso de alta especialidad de cirugía de columna en Médica Sud y miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica y de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna. Bienvenido. La doctora Mariana Espínola Narudile, médico neuropsiquiatra del Centro de Neurología y Neurocirugía del Hospital Médica Sur, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde hizo la especialidad de psiquiatría y neuropsiquiatría. Maestra en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, miembro del Consejo Mexicano de Psiquiatría y del Sistema Nacional de Investigadores, profesora adjunta de la especialidad de psiquiatría y del curso de alta especialidad en neuropsiquiatría de la UNAM, con sede en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Líneas de investigación: trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar, encefalitis autoinmunes, esclerosis múltiple, demencias, catatonia en pacientes psiquiátricos y neurológicos. Nuestro director del Centro de Neurología y Neurociencias en Médica Sud, el doctor Alejandro Zavala Reina, médico cirujano egresado de la UNAM, neurofisiología clínica por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, miembro y fellow de la American Clinical Neurophysiology Society y codirector electo del Comité Internacional. Miembro de la American Academy of Neurology y del Conference Committee y de Global Strategy Subcommittees. Codirector y profesor del curso Advances and Innovation in Complex Neurosciences, Patient Care Brain and Spine Mayo Clinic. Miembro de la Sociedad Mexicana de Neurofisiología Clínica, International Parkinson and Movement Disorder Society, American Headache Society, American Clinical Neurophysiology Society. Bienvenidos todos. Y bueno, después de esta extraordinaria presentación del doctor Humberto Nicolini, donde en unos minutos nos hizo esta remembranza de este paso de la ética hipocrática hace 24 siglos, una ética no ligada a la biología, una ética donde la persona no tenía autonomía, donde ciertamente las bases eran la benevolencia, la no maleficencia piadosa, muy ligada a la religión, hasta justamente 24 siglos después, como es que al unirse la ética a las ciencias biológicas
y al bienestar social, es cuando nace formalmente la bioética. Justamente nos mencionaba también cómo en la década de los 90, cuando el presidente Bush, padre, declara la década del cerebro, y en los siguientes 30 años, justamente se van dando los desarrollos en neurociencias y en neurotecnología que han permitido conocer más las bases neurocientíficas del comportamiento humano, por ejemplo. Y al mismo tiempo nos ilustró con muchos ejemplos de cómo estos avances en neurotecnología pues ha permitido, por una parte, ayudar en muchos problemas de tipo psiquiátrico, no siempre en ese sentido, justamente a partir de cada vez más sólida la implementación de la neuroética en la práctica clínica. Entendiendo, tal como lo describió, que la neuroética pues es esa disciplina que se encarga de la aplicación ética, legal y social en forma correcta de todos estos avances neurocientíficos y neurotecnológicos. En tres aspectos, por ejemplo, la neuroética práctica, que es justamente el estudio de la aplicación correcta de todos estos avances, lo cual se le llama ahora la neuroética de las neurociencias, pero también la neuroética fundamental, la que estudia las bases moleculares de todos estos avances neurocientíficos. Y todavía una tercera forma de neuroética, la neuroética conceptual, que justamente es el estudio de la conducta o el estudio de la conducta filosófica con una base neurocientífica. De tal manera que en la parte de neuroética práctica, para iniciar la participación de la mesa, yo le preguntaría a nuestro colega, el doctor Javier Avendaño, ¿cuándo nosotros como neurocirujanos determinamos al tratar a un paciente que estamos ante un riesgo o ante una situación de obstinación terapéutica? ¿Qué es lo que nos marca los límites para ello? Adelante, por favor. Sobre todo en el paciente neurológico, que en no raras ocasiones no está en condiciones ya de decidir por sí mismo, y el proceso de toma de decisiones se hace a través de la familia, a través de terceros. Claro. Lo más pegado, por favor, el micrófono para que se pueda escuchar bien en Zoom. Gracias. Gracias, doctor del Valle. Bueno, pues claro, una pregunta que se discute días, ¿no? Podríamos hacer todo un simposio y discutir esa pregunta un par de días, 3 días. Por supuesto que tiene mucho impacto en las decisiones que tomamos frente a un paciente neuroquirúrgico. Por supuesto, de los retos a los que enfrentamos en nuestra especialidad, en la mía por lo menos, todas las terapéuticas, estoy cierto, coinciden en el paciente con alguna afección en el área de las neurociencias, la psicoterapia, no se diga la terapia farmacológica, y por supuesto en nuestra especialidad, si tuviéramos que ejemplificarlo gráficamente, bueno, nosotros metemos las manos literalmente al sistema nervioso, manipulamos el cerebro, lo movemos, resecamos tumores, cambiamos, invertimos el flujo de líquido cefalorraquídeo, descomprimimos nervios, la cirugía vascular, cambiamos el flujo arterial y venoso. Osama Al-Mefti dice que por las arterias cerebrales corre la vida y la función, y la neurocirugía vascular se ha permitido cambiar el flujo vascular cerebral, cirugía de médula, cirugía de tallo cerebral, en fin, raíces espinales. Entonces, por supuesto que tiene que ir de forma paralela con los conceptos que hemos platicado hoy, específicamente la neuroética y la bioética. Lo que comenta el doctor del Valle es una de las preocupaciones principales, de forma puntual, los conceptos básicos de bioética, esta parte de la autonomía y del consentimiento informado, bueno, se puede debatir hasta el punto de vista filosófico.
¿cómo pedirle a un paciente con alteraciones cognitivas por alguna enfermedad neurológica que tome decisiones cuando tiene alteradas justo las estructuras encargadas de tomar esa decisión? El debate es un dilema filosófico realmente, es un reto que tenemos. ¿Qué tan informado puede ser el consentimiento informado para el paciente con afecciones neurológicas? Es debatible por días o por horas, como lo mencioné anteriormente. Gracias, doctor Avendaño. Retomando los conceptos ya mencionados por el doctor Nicolini de los neuroderechos, esto es la libertad cognitiva, integridad mental, la identidad personal, la privacidad mental. Entonces yo pregunto a la doctora Mariana Espíndola, ¿podemos medir la mente en su práctica de neuropsiquiatría del día a día, esta privacidad mental, con la alteración de los procesos mentales? ¿Cómo lo enfoca usted y cuáles serían los límites si usted los reconoce? Bueno, para responder a esta pregunta quisiera retomar un poco lo que es la neurotecnología y a lo que nos estamos enfrentando. No tanto nuestro país, pero países como Estados Unidos, como la Unión Europea, en donde hay iniciativas de neurociencia y neurotecnología con grandes cantidades de dinero para el estudio de la neurotecnología, que son todos los métodos que estudian estructuras anatómicas, circuitos neurales que modulan percepciones, emociones, cogniciones, conductas y tomas de decisiones complejas. Y todo esto con el fin, sí, ayudados mucho por la neuroimagen, evidentemente con el fin de poder ser modificadas en algún momento. Entonces, esto pues nos plantea principios neuroéticos que de pronto a mí me parece que rebasan lo que la bioética clínica normalmente hace y a los que estamos más acostumbrados y que son y que plantean dilemas muy complejos, ¿no? Como autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia distributiva, ¿no? Que son como los clásicos de la bioética clínica. Pero en la neuroética, a fin de poder de tener estas capacidades en un futuro, no sabemos si qué tan cercano, pero que ya tenemos que estar previendo. Por ejemplo, esto de la privacidad mental y el consentimiento informado que esto implica es complejo, porque se podrían obtener cantidades inmensas de información cerebral y mental por medio de estos dispositivos, ¿no? Entonces, en un paciente que sí es deseable, por ejemplo, paciente, estoy hablando, una persona con una condición médica, una enfermedad, que sí es deseable, por ejemplo, colocar un estimulador cerebral profundo para depresión, que nos emociona a todos, ¿no? Saber que esto puede hacer que remitan y tengan respuestas, síntomas depresivos refractarios a otro tipo de tratamientos, pues nos causa emoción. Pero qué cantidad de información también las personas que los utilizan pueden obtener y cómo el paciente debería de optar qué información cerebral puede compartir, para qué fines, por cuánto tiempo, y a quién, ¿no? Otro de los temas, pues, es la agencia, neuroéticos, pienso yo, y van a ser 3 los que diga, es la agencia y la identidad. También a través de estos dispositivos, por ejemplo, se puede alterar la identidad, que es la integridad corporal y mental de todos, de las personas, ¿no? Y entonces, por medio de inteligencia artificial y dispositivos, se puede alterar la sensación de agencia de quiénes son quiénes somos realmente como personas y la identidad. Entonces, también este riesgo, ¿no? Contra un beneficio que podría resultar en una enfermedad, hay que tomarlo en cuenta. Y por último, tal vez lo más preocupante, creo, es todo el tema de
en inglés se llama neuroenhancement o potenciación o acrecentamiento, perdón, ya sea en resistencia física o capacidades cognitivas, por ejemplo. Y esto verdaderamente para ciertas condiciones que afectan la cognición y que ya hay instrumentos que están buscando acrecentar la memoria o las funciones ejecutivas en pacientes con deterioro cognitivo o Alzheimer, pues sí sería deseable. Ajá. Pero también se plantean utilizar estas tecnologías en personas sanas, no enfermas. Entonces, esto nos plantea hasta qué punto se debería delimitar esto para no crear superhombres o supermujeres y esto que fuera utilizado para fines militares o para fines de inteligencia, ¿no? Entonces, esta es una parte preocupante que verdaderamente debería de hacerse tratados de derechos humanos, pero estos no son vinculantes. Entonces, convenios internacionales por la Unión, por la ONU, ajá, así como el uso de bombas nucleares y todo lo demás, de hasta dónde podemos utilizar la potenciación o el neuroenhancement en personas normales, ¿no? Y cómo podría esto llegar a un uso inadecuado, ¿no? Y de repente, como comentábamos cuando entramos, de repente ya pasaron las cosas y nos ponemos a reflexionar. Y aquí es tantas las posibilidades que esta neurotecnología plantea, que creo que debemos de empezar a pensarlas para empezar cómo podríamos empezar a hacer deliberaciones, debates, poner el tema sobre la mesa y regularlas. Y con eso acabo mi comentario y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Mariana Espínola. Precisamente al no estar regulada este tipo de intervencionismo, que es la neuromodulación, como tampoco está regulada las intervenciones quirúrgicas que nosotros hacemos. Entrar al cerebro para modificar la mente, justamente se encuentra en todo esto que hemos venido platicando y que todavía falta normatividad, oficialmente hablando. La neuroética misma todavía no es una obligación por parte de los profesionales y al no estar regulada la neuromodulación en México, y con esto me quiero referir al doctor Alejandro Zavala, que es un experto en neuromodulación, si se está violando la dignidad y los derechos del paciente, yo pregunto. Y por otra parte, ¿cómo evitar o qué visualización tiene sobre los riesgos de la inteligencia artificial aunado a la neuroestimulación? Muchas gracias, doctor del Valle. Gracias por la invitación. Excelente charla, doctor. Muchas gracias. Creo que aprendimos todos mucho el día de hoy. Bueno, con respecto a los retos que vemos con la inteligencia artificial y la neuromodulación y lo que decía la doctora Espínola, y tener privacidad intelectual, privacidad de datos. Hoy podemos tener dispositivos de estimulación cerebral para epilepsia, les llamamos dispositivos responsivos. Estos dispositivos están en el cerebro del paciente y están transmitiendo datos en vivo sobre su actividad cerebral a un servidor que el neurofisiólogo puede revisar. Si nosotros pensamos qué puede suceder en un futuro, dónde puede terminar esto, porque el estimulador responsivo envía una señal eléctrica al cerebro cuando detecta actividad epiléptica, y esto sucede hoy en día. ¿Esto puede modificar la personalidad de un paciente? No lo sabemos, puede ser. ¿Puede utilizarse con fines no éticos? También puede ser, no lo sabemos el día de hoy. Tenemos ciertas ideas de lo que puede ser la estimulación magnética transcraneal. Hay indicaciones como muy precisas, pero hoy en día realmente en sitios que ni siquiera son clínicas médicas se da estimulación magnética transcraneal. Para indicaciones dudosas, para mejorar la actividad cognitiva, como decía la doctora Mariana, en pacientes sanos. Tenemos un ejemplo lamentablemente palpable en hospitales de todo el mundo, donde residentes usan drogas inteligentes
metilfenidato, modiodal para mejorar su rendimiento académico. Estamos modificando la parte cognitiva, estamos modificando algo. Es francamente un área difícil de entender dónde va a terminar la neuromodulación y cuánta privacidad de esos datos de mi cerebro yo voy a permitir que mis médicos o que gobiernos o que entidades privadas tengan, en el sentido de que quien diseñó ese aparato es una entidad privada y está recibiendo datos en un servidor, y para qué necesariamente los está utilizando es una parte que es un poco una incógnita, ¿verdad? Con respecto a la inteligencia artificial hay algo que probablemente se subestima, y es que una persona común tendrá contacto probablemente a lo largo de su vida con 10,000 personas, más o menos. Para transmitir su conocimiento a cierto número de personas le tomará muchos años. La inteligencia artificial transmite conocimiento en milisegundos a millones de servidores de manera instantánea. Lo que a los seres humanos nos tomó millones de años de conocimiento obtener hasta ahora, la inteligencia artificial probablemente lo va a hacer en los siguientes 10 años. La velocidad en la que los datos se comparten y la información y todas las bases se comparten es inimaginable. Y el ejemplo es que hasta hace un par de años era imposible que un electroencefalograma se analizara a través de inteligencia artificial. Los algoritmos siempre se equivocaban, siempre tenían errores, siempre los scores de mapeo cerebral eran muy por abajo de lo que interpretaba un experto, y el neurofisiólogo tenía que escoger las partes libres de artefacto para que se mapearan. Salió el mes pasado el primer artículo que uno de los coautores es William Tatum y Atif Hussein, donde se usó un algoritmo de inteligencia artificial para interpretar un electroencefalograma, no uno, muchos, y sus scores fueron iguales o mejores a expertos. Así que esto va a ir dejando sin trabajo a neuroradiólogos, a neurofisiólogos que leen electroencefalogramas. Bueno, probablemente sí, probablemente la interacción persona a persona no, pero pienso que la inteligencia artificial va a tomar ciertos papeles y nosotros deberíamos de tener en cuenta que el conocimiento que la inteligencia artificial tiene lo generaron los humanos por miles de años. Así que es una propiedad intelectual de la humanidad. La inteligencia artificial la está usando, pero la propiedad intelectual pienso que es nuestra. Es muy impresionante lo que ha hecho la inteligencia artificial, al menos en la parte de la neurofisiología y la electroencefalografía, y pienso que eso solo va a seguir avanzando, y la regulación, como decía la doctora Espínola, es fundamental. Sin regulación pienso que estamos en territorios no conocidos. Y en relación gracias, doctor Alejandro Zavala, y en relación a regulación, y tomando esta reunión como una gran oportunidad de preguntarnos el quo vadis de la neuroética en México, dado que es una disciplina sin duda naciente, ¿no? Yo pregunto al doctor Humberto Nicolini, ¿quién o quiénes debieran normar o vigilar que los neurocientíficos tomen decisiones neuroéticas? Y al no estar regulada este tipo de intervenciones en México, si existe este riesgo de violación a la dignidad de los derechos de los pacientes, ¿cómo hacer esta traslación o la adecuación de los avances de neuroética de otros países con otros recursos a nuestra gran diversidad sociocultural en México? Adelante, por favor. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Pues creo que es un tema complicado, ¿no? Creo que de manera natural tal vez debería partir de la Comisión Nacional de Bioética y hacer interlocución en todo el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, creo que el tema es muchísimo más amplio a nivel social, legal, incluso de conocimientos, es multidisciplinario, ¿no? Creo que las universidades, el sector incluso económico, o sea, hay
pues muchas de las aplicaciones de la inteligencia artificial hoy día representan fuertes fuentes de ingreso a muchas compañías y lo seguirán haciendo en el futuro cada vez más, ¿no? Y creo que pues tienen que interactuar muchos sectores a nivel de la sociedad con el Estado y con organismos a su vez internacionales que nos llevan ya un poco más de ventaja y que esto pues no sean esfuerzos académicos, sino que verdaderamente se instalen ya organismos que tengan pues financiamiento, que tengan un motor, ¿no? para dar continuidad pues a este trabajo pues de recopilación de información regulatorio y de propuestas para que verdaderamente impacten a nivel de la sociedad. De otra manera, creo que nos vamos a quedar en pues interesantes charlas académicas, pero que vamos a tener no tanta, pues no vamos a poder incidir de una manera tan importante a nivel de estas situaciones, a nivel de problemática pues nacional e internacional. Gracias, doctor Nicolini. Ciertamente, para que estos avances en neurociencias y neurotecnología no sean o no se consoliden como una verdadera amenaza para la humanidad, sin duda se requiere un trabajo conjunto de los profesionales, de los expertos, de muchas disciplinas. Es intrínseca la necesidad de un trabajo multidisciplinario. ¿Está usted optimista en un futuro no muy lejano de que haya políticas públicas enfocadas a esta gran necesidad? Sí, sin lugar a dudas, creo que yo he visto que en general en el ámbito, pues por ejemplo, universitario, incluso por ejemplo en el ámbito de los abogados, hay como mucho interés de un mayor conocimiento. O sea, creo que sí hay el terreno fértil de pues tratar de mejorar nuestra vida con el avance de las neurociencias, pero hay estos riesgos, ¿no? Sin lugar a dudas hay estos riesgos donde tenemos que pues tratar de hacer un equilibrio, un balance y tratar de que no simplemente corra pues sin ningún tipo de barreras, todo este conocimiento se empieza a aplicar de manera indiscriminada por todos lados. Esto que mencionábamos, que en general somos consumidores de tecnología, ¿no? También a veces nos hace muy ávidos de tratar de importar la última, y luego a veces los consumidores de tecnología no necesariamente son los más preparados para usarla, ¿no? Y pues tenemos ejemplos pues de a veces algún centro pequeño, porque en esa ocasión tienen dinero y tienen de repente tecnologías de mucha avanzada y las empiezan a usar pues libremente, y eso puede dar lugar a mal uso, ¿no? de la tecnología si no son instituciones lo suficientemente maduras para implementar, ¿no? Que difícilmente pasaría en instituciones consolidadas como Médica Sur, ¿no? Pero yo creo que sí puede haber estos peligros de pequeños sitios, ¿no? Y que se han dado, ¿no? Ejemplos de esto, ¿no? Algunos ensayos clínicos de alta tecnología con células madre se han dado en pequeños sitios y que pues nos han señalado ahí como sitios pues a nivel mundial de haber abusado un poco de la investigación clínica, de hacer estudios demasiado aventurados que no se hubieran permitido en otro lado del mundo, tal vez por esta falta de vigilancia, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, si bien no hay que tener una legislación, una regulación que ahogue a la ciencia, sí hay que tener una cierta limitación, pues que sean las instituciones ya maduras las que continúen con este desarrollo. Gracias. Y si en este marco de referencia de límites
por seguridad y beneficio del paciente, justamente se requeriría, en la medida de lo posible, el poder, si esto es factible, determinar una base de normalidad o de anormalidad de las emociones, cogniciones y conductas. ¿Qué me puede decir al respecto? ¿Es factible esto? Creo que eso es muy complicado porque pues somos tan variables como seres humanos hay sobre la Tierra. Creo que eso ha sido también una de las grandes problemáticas, ¿no? De encontrar un sitio de la depresión o un sitio de la ansiedad o de la ira. Tenemos, si bien es cierto, grandes centros, ¿no? Donde convergen pues mucha información y que los hacen blancos interesantes para modular la conducta, pero yo creo que esta estereotipificación o esta clasificación de, digamos, los perfiles emocionales de cada quien son muy variables y muy variantes a lo largo de la vida de las personas, ¿no? Y sí, es uno de los grandes retos y tendremos que ir viendo a ver cómo vamos lidiando con eso. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de lo legal, ¿no? El determinar, creo que una de las grandes frustraciones ha sido el detector de mentiras, ¿no? El poder detectar cuando alguien miente, dado que todo mundo mentimos, es parte pues de las conductas normales del ser humano, la mentira en menor o mayor proporción. Y entonces el encontrar un detector de mentiras pues, se ha vuelto un aparato un poquito sin sentido pero que sin embargo ha causado daños en el sistema pues, de acusación inadecuada y a veces y gente que se ha vuelto muy buena en evadir y en conocer cómo hacer esto, ¿no? Entonces, y como eso, pues hay muchos ejemplos del tratar de cuantificar e identificar emociones, ¿no? Pero bueno, sigue, yo creo que la investigación avanzando en esos temas y a ver qué encontramos. Sin duda, porque es parte de la naturaleza humana, de que no existe un mapa o un núcleo de la moral, y que por lo tanto es un proceso adaptativo, evolutivo, aunque se tenga las redes neuronales que dan esa capacidad de ser moral, pero solamente en el desarrollo y la cultura a la que pertenezca lo irá influenciando. ¿Algún tema en particular que de ustedes salga y que quieran retomar ahora? Doctor Zavala. No, simplemente agradecer la oportunidad que nos da el doctor Ruiz de Chávez. El solo hecho de que estemos hablando de esto es importante y es fundamental, así que agradecer su liderazgo y agradecer todo el esfuerzo que pone en estas charlas y traer a la mesa la neuroética, me parece que es la cereza del pastel del día de hoy. Haberlo traído a la mesa es muy relevante para nuestra institución y nuestro país. Yo como neurocirujano quiero destacar que el ejercicio pleno de la neuroética no es obligatorio en la práctica del neurocirujano. Sin embargo, eso no nos exime del compromiso moral de trabajar para ello. Así que si no hay algo más que agregar de parte de la audiencia o preguntas, estamos llegando a la parte final de esta reunión. ¿Sí? Yo le pediría al doctor Manuel Ruiz de Chávez que haga la conclusión del evento. Gracias. Desde luego, pues agradecer la magnífica conferencia que nos ha dictado el doctor Humberto Nicolini y que desde luego pues es una conferencia pionera y que nos permitirá seguir revisando el tema y proyectándolo de acuerdo a las actividades propias de la institución, desde luego voltear a ver las áreas de atención médica, de cirugía,
pero no, por otro lado, también vinculadas con el tema de la ética en la investigación. Yo me siento pues muy contento de la forma que se integró este evento, esta conferencia magistral, y que desde luego invitar al doctor Nicolini para que siga cerca de nosotros y poder desarrollar una agenda que nos permita seguir avanzando y compartiendo, si bien las experiencias al interior de nuestra institución, también con otras que pues están interesadas en el tema, como la Academia Mexicana de Neurología, las academias nacionales de medicina y de cirugía, que siempre han volteado a ver estos temas. Y pues en el escenario nacional e internacional se han venido llevando a cabo, por ejemplo, recientemente la UNESCO convocó a un encuentro internacional para revisar el tema de la inteligencia artificial, y todo ello pues requiere el debate, la revisión de todos nosotros para proyectarlo y seguir revisando pues los temas que aquejan a nuestros pacientes y a nuestra sociedad. Yo pues estoy muy contento de haber escuchado las consideraciones del doctor Ramiro del Valle, que para mí siempre me ha merecido un gran respeto y admiración, y de esta manera pues pudo recoger muy bien lo que nos transmitió Humberto Nicolini, y que pues con la participación de nuestros distinguidos panelistas puntualizaron cosas que habremos de seguir incluyéndolos en la agenda. Platicaba yo con el doctor Ramiro del Valle y le invitaba a participar en nuestra próxima sesión del Comité Hospitalario de Bioética para revisar algún caso que nos permitiera revisar los temas que hoy hemos podido voltear a ver, pero siempre pensando en algo que es lo más importante de nuestro quehacer médico, es la atención del paciente, darle todo lo que merece el paciente y desde luego cuidar de su salud y bienestar personal. Quiero darles las gracias también al doctor Javier Avendaño, al doctor Alejandro Zavala y particularmente también a la doctora Mariana Espínola por sus intervenciones. Y con esto, pues, cerramos la sesión del día de hoy, que hubo preguntas y respuestas que habremos de compartirlo con nuestros panelistas y con quienes hicieron las consideraciones vía internet. Desde luego, pues agradecer nuevamente quienes nos acompañaron presencial, pero también en esta conferencia virtual que se transmitió y que tuvimos un número muy importante de participantes, cerca de 200 inscritos, y que estuvieron atendiendo este magnífico encuentro. Así es que yo quiero pedirle al doctor Ramiro del Valle que me acompañe a entregarle los pues diplomas de participación. Pedirle a los políticos que le dé su a doctor Ramiro del Valle, si se quiere usted. Gracias. Bueno,
El siguiente, la sexta, Congreso